Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Katia Itzel Herrera Pérez. Soy del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 20 del grupo 51L1 del quinto semestre. Pertenezco al área de laboratorista ambiental. A continuación, voy a exponer los resultados del cultivo de microorganismos presentes en el ambiente bajo condiciones controladas. Nosotros ejercimos la práctica número 3, que fue el cultivo e identificación de microorganismos. Objetivo: que el alumno aplique las técnicas de siembra de cultivos de bacterias, hongos y levaduras en medios sólidos. Introducción. Los microorganismos están en cualquier parte del entorno humano. Estos se encuentran en el suelo, en medios acuáticos y en la atmósfera. Esterilización y preparación del material. La esterilización es el procedimiento por el cual se destruyen todos los microorganismos, incluyendo a las esporas. Este debe de ser diseñado, validado y llevado a cabo para asegurar que sea capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un microorganismo más resistente. Entre los procesos o métodos de esterilización más empleados se destacan los agentes físicos, los químicos y los mecánicos. Medios de cultivo. Pueden clasificarse mediante su consistencia, orden, utilización y composición. En la consistencia pueden ser líquidos, sólidos y semisólidos. Origen. Los medios sintéticos son medios compuestos por productos químicos conocidos y se usan para desarrollar los procesos metabólicos. Los medios naturales son aquellos medios que se preparan a partir de sustancias naturales, como su nombre lo indica. Según su utilización y composición, los medios de cultivo se pueden clasificar en simples, selectivos, diferenciales y de enriquecimiento. Los medios simples son los que poseen los requisitos nutricionales para permitir el desarrollo bacteriano general. Este puede ser el agar nutritivo, el caldo nutritivo, entre otros. Los medios selectivos se consiguen añadiendo al agar nutritivo algunos compuestos químicos nocivos para algunas bacterias. Esto hace que la bacteria no sea del crecimiento. Medios diferenciales. Se le adiciona sustancias para que solo crezcan ciertas bacterias y estas, al actuar sobre estas sustancias ya añadidas, se permiten observar ciertas propiedades de crecimiento de las colonias que diferencian estas sobre otras. Medios de enriquecimiento. Son medios líquidos que favorecen a que se multipliquen las bacterias cuando una muestra está pobre de estas. El cultivo de microorganismos. Es el proceso de proliferación de microorganismos que, al proporcionarles un entorno con condiciones apropiadas. El aislamiento de las bacterias. Para llevar a cabo el estudio de microorganismos y sus propiedades es necesario separar unos de otros, trabajar con especies aisladas, obteniendo cultivos adsénicos o puros. Un cultivo adsénico o puro es aquel que contiene un solo tipo de organismo y procede generalmente de una sola célula. El crecimiento pasa en un medio sólido a una masa de células fácilmente visible. Esta se le denomina colonia. Técnicas de siembra. Existen dos tipos de siembra, que la primera es la técnica de siembra por estría en placa y la otra es la técnica de siembra por extensión en placa. La técnica de siembra por estría en placa es la más fácil y la que se usa a menudo en los laboratorios, que se realiza con un asa de siembra. Se toma una muestra de la población mixta y a continuación se hacen estrías en esta superficie del medio sólido depositado en la caja Petri. Conforme se van haciendo estas estrías en forma de zigzag, cada vez se van depositando menos números de microorganismos. En el segundo tipo de técnica, las muestras diluidas se siembran en una superficie de la placa de agar.
extendiéndolas con una asa estéril. La suspensión se absorbe en el lugar, dejando las bacterias sobre la superficie. Cultivo de bacterias en condiciones controladas. Se debe de tener en cuenta que para un buen cultivo de bacterias se debe de seguir una serie de recomendaciones importantes para obtener lo esperado. Número 1. Disponibilidad de nutrientes adecuados. En muchos casos serán necesarias las vitaminas y otras sustancias inductoras del crecimiento de microorganismos. Número 2. Consistencia adecuada del medio. Partiendo de un medio líquido, podemos modificar su consistencia añadiendo productos como albúmina, gelatina o agar, con lo que tendríamos medios en estados semisólidos o sólidos. Presencia o ausencia de oxígeno y otros gases. Gran cantidad de bacterias pueden crecer en la atmósfera con la tensión de oxígeno normal. Algunas pueden obtener el oxígeno directamente de varios sustratos. Sin embargo, hay algunos microorganismos estrictos que no necesitan los oxígenos ambientales para desarrollarse. Condiciones adecuadas de humedad. Hay que prever el mantenimiento de estas condiciones mínimas en las estufas de cultivo de 35 a 37 grados centígrados, proporcionando una fuente importante de agua que mantenga la humedad necesaria para el crecimiento de los cultivos y evitar que se deseque el medio. La luz ambiental. La mayoría de los microorganismos crecen mejor en lados oscuros que en la presencia de la luz solar. pH. La concentración de iones hidrógenos es importante para el crecimiento de los microorganismos. La mayoría de estos necesita un pH que sea neutro, aunque hay algunos que también se pueden desarrollar con cantidades más ácidas o más bases. Temperatura. Los microorganismos mesófilos crecen de forma óptima a temperaturas de entre 15 y 43 grados. Otros, como los psicrófilos, crecen a 0 grados y los termófilos a 80 grados o incluso temperaturas mayores. Esterilidad del medio. Todos los medios de cultivo deben estar perfectamente y previamente esterilizados para evitar la aparición de formas de vida o impedir el crecimiento microbiano. Materiales. Los materiales que utilizamos para nuestra práctica fueron 1 o 2 sobres de grenetina, 1 o 2 sobres de caldo de pollo. En mi caso, utilicé un sobre de grenetina y 2 de caldo de pollo. 3 envases de vidrio transparente con tapa. 1 o 2 litros de agua purificada, papel aluminio, una pinza y, para marcar, cinta masking, plumón permanente, olla y un recipiente extra para hervir agua. Metodología. Para la preparación de nuestro medio de cultivo, se prepara en un recipiente 3 tazas de agua. Se disuelve el caldo de pollo y el sobre de grenetina. Se tomó como referencia la cantidad de los frascos para que se pudieran llenar correctamente y se hizo la mezcla. Hervir la mezcla por 10 minutos cuidando que ésta no se derrame. Una vez transcurrido dicho tiempo, se tapa nuestro recipiente con papel aluminio para evitar la entrada de microorganismos. En un recipiente limpio, hervir agua suficiente para que se pudieran hervir ahí dentro las tapas y nuestros recipientes. Mientras hierve, ingresar los envases y tapas durante 5 minutos en dicho recipiente totalmente limpio para esterilizar. Una vez servidos los vasos y tapas, también se tapa con papel aluminio nuestro recipiente para evitar una contaminación cruzada. Enjuagar las manos para posteriormente sacar los recipientes con cuidado, preferentemente con una pinza, que esta también es importante que esté previamente lavada.
Se escurren un poco nuestros envases o recipientes y se cierran rápidamente los frascos para que no entren microorganismos en ellos. Para la siembra de bacterias. Primero que nada es muy importante desinfectar nuestras manos por medio del lavado, para así eliminar bacterias presentes. Se abre un frasco y se procede a llenarlo con nuestra mezcla. Se cierra rápidamente para que no entre contaminación alguna. Este se marca como la muestra 1, que fue nuestra primera muestra, nuestra muestra de blanco, y debe de estar libre de microorganismos. Procedente, se coloca en un lugar seco y ahí se deja hasta que empiece a cuajar. Se vuelve a desinfectar las manos por medio del lavado, se abre un segundo frasco, se procede a llenarlo con la mezcla y este se marca con la muestra número 2. También se vuelve a colocar en un lugar seco hasta que este cuaje. Nuevamente se vuelve a desinfectar las manos por medio del lavado, se abre el tercer frasco y se procede a llenarlo y se marcó como la muestra número 3. También se procede a colocarlo en un lugar fresco y seco hasta que éste cuajara. Una vez que ya hayan cuajado nuestros frascos, en el primer frasco corresponde a la muestra blanco o de referencia. Ese frasco ya no se tocaba ni se movía del lugar, solo se observaba para que no le entraran microorganismos a la muestra. Número 2. Se desinfectaron las manos por medio del lavado para eliminar las bacterias presentes. Se abría sin destapar el frasco de la muestra 2, es decir, sin quitarle la tapa. Se seleccionó una superficie, la que nosotros quisiéramos. Yo en mi caso escogí el suelo. Se tallaba con la yema de los dedos para agarrar la muestra de una superficie sucia por microorganismos. Se procedió a retirar la tapa de nuestro envase número 2 y se hacía un barrido con la yema de los dedos sobre la grenetina. Esto tenía que ser muy tenue para evitar que se agrietara la mezcla y ya después se procedió a cerrar el frasco. Desinfectar las manos nuevamente por el lavado de manos. Seleccionamos nuestra muestra número 3 y se abría el frasco por completo. Esta era nuestra muestra por sedimentación. A este frasco se le retiró la tapa y se trasladaba a un área opcional. Podría ser la cochera, podría ser el baño. Yo escogí el baño en mi caso. Y ahí se dejó abierto por 10 minutos para realizar una colecta por sedimentación y posteriormente de transcurrir este tiempo se cerró el frasco. Se tenían que esperar dentro de 48 a 72 horas para que se cultivaran y se sembraran las bacterias. Resultados. Como nuestra primera tabla, la descripción morfológica de microorganismos en frascos con diferentes medios de cultivo. En el día 1, en nuestra muestra abierta al aire, desde el primer día se notaron pequeñas manchitas que eran como puntos. Estos eran muy dispersos, pero ya se empezaron a notar a partir del primer día. En nuestra muestra abierta en área séptica, desde el primer día también se comenzaron a observar muy poquitos puntos, pero de un tamaño más notable. Y en nuestra muestra de control, que era nuestra muestra libre de microorganismos, no se presentó la aparición de ningún microorganismo en el primer día. En el segundo día, en nuestra muestra abierta al aire, se comenzaron a notar que estos puntos empezaron a brotar en más cantidad, haciendo levemente nuestras formaciones de levaduras. En la muestra del área séptica se observó que se empezaron a reproducir más microorganismos de dichos puntos de un tamaño más grande. Estas se estaban identificando como colonias y estaban empezando a reproducirse. En nuestra muestra de control tampoco se observó nada en el día número 2, todavía no había microorganismos presentes.
En el día 3, en nuestra muestra abierta al aire, se observa la presencia de ya levaduras formadas en gran cantidad. En nuestra muestra de área séptica se observa que la presencia de colonias era más y también estaba empezando a surgir una pequeña capa blanquecina. En nuestra muestra de control se empezaron a surgir unas manchitas que eran de un color oscuro hasta el día 3. En el día número 4, en nuestra muestra abierta al aire, la cantidad de levaduras aumentó y también se generó una capa blanquecina. Esta cantidad de levaduras ya era tan grande que ya no era tan frecuente contarlas porque ya estaba en número invasivo. En la muestra de área séptica, la capa blanquecina generada por la variedad de colonias era más visible y más gruesa, y había más cantidad de estas. En nuestra muestra de control, las manchas empezaron a crear un hongo, ya era visible y era de un tono café. Y en nuestro día número 5, en nuestra muestra abierta al aire, las levaduras eran de manera invasiva, se generó la capa blanquecina muy grande, muy extensa, que casi abarcaba toda la superficie. En nuestra muestra de área séptica se observa que la capa blanquecina por colonia se extendió más y su color era cada vez más blanco. De igual manera se incrementó el número de colonias, que ya también era de manera invasiva e incontable. En nuestra muestra de control, el tamaño del hongo se extendió más y se observaba que era de una consistencia espesa y ligeramente elevada. Como nuestra segunda tabla, en los registros de microorganismos observados. En la muestra número 1, en el día 1, no hubo registros de ningún tipo de organismo, al igual que en el día 2, como se puede observar, no hubo presencia de microorganismos en los primeros 2 días de nuestra primera muestra. A partir del día 3 se presentó un número de organismo que en este caso se identificó como el hongo. Su color era café, su forma puntiforme, su borde era circular y la elevación era plana y la superficie no se observaba todavía. En el día 4, nuevamente, este hongo ya estaba bien formado, aún era un número de organismos, el tipo era de hongo y el número de colonias era 1. Nuestro color era café verdoso porque cambió, empezó a tornarse un poco más verde. Nuestra forma era irregular, nuestro borde lobulado, la elevación elevada y nuestra superficie mate. En el día 5, y de igual manera solo se observó un número de organismo que era el hongo, una colonia, el color seguía siendo café verdoso, o sea, se desarrolló de ese color. Nuestra forma era irregular, el borde lobulado, la elevación elevada y la superficie era mate. En nuestra muestra número 2, a partir del primer día se empezaron a notar un número de organismos. Nuestro tipo de organismo eran las colonias y por el número más probable eran 62 aproximadamente. Nuestro color era crema, la forma era irregular, nuestro borde era entero, la elevación plana y nuestra superficie rugosa. En el segundo día también empezaron a surgir otro número de organismos, ya eran 2, eran colonias y levaduras. Nuestro número más probable de colonias al contarlas eran 106, el color era crema, la forma era irregular, el borde era entero, la elevación plana y la superficie rugosa. En el día 3 también existió solo 2 números de organismos que eran levaduras y colonias. Ya el número de colonias a partir del día 3 era de manera invasiva, era muy grande, era incontable el número de colonias ya. Nuestro color era crema, nuestra forma era irregular, el borde era entero, la superficie elevada y la elevación era elevada y nuestra superficie mate. A partir del día 4, nuevamente solo eran 2 organismos, colonias y levaduras.
nuestro número de colonias era invasiva, el color crema, la forma irregular, el borde entero, la elevación elevada y nuestra superficie mate. En el día 5, nuevamente solo se observaron 2 números de organismos, las colonias y levaduras. El número de colonias era invasiva, ya era incontable, el color crema, la forma irregular, nuestro borde entero, la elevación elevada y nuestra superficie invasiva. En nuestra muestra 3, en el día 1 se empezó a notar nuestro primer organismo, que eran levaduras. El número de colonias no se observó en el primer día, nuestro color era blanco, nuestra forma era puntiforme, el borde era entero, la elevación era plana, la superficie era lisa. En el segundo día se registraron ya 2 números de organismos que eran levaduras y colonias. El número de colonias por número más probable eran 268, el color era crema, la forma circular, nuestro borde ondulado, la elevación era convexa y nuestra superficie era brillante. En el día 3, nuevamente solo había 2 números de organismos, levaduras y colonias. Por el número más probable, el número de colonias era 675, nuestro color era crema, la forma circular, el borde ondulado, la elevación convexa y nuestra superficie brillante. En el día número 4, nuevamente 2 números de organismos, levaduras y colonias. Ya el número de colonias era invasiva, ya no se podía contar, eran incontables. El color crema, nuestra forma filamentosa, el borde era ondulado, la elevación era convexa y nuestra superficie era invasiva. Y en el día 5, finalmente, nuestros números de organismos eran 2, el tipo de organismos eran colonias y levaduras, nuestro número de colonias ya era invasiva, incontables, el color era crema, nuestra forma era filamentosa, nuestro borde era ondulado, nuestra elevación convexa y la superficie ya era invasiva. Gráficas. En el día 1 se explica cómo a partir de ahí, en las muestras 2 y 3, empezó a surgir un número de organismos. En la muestra 2 eran las colonias y en la muestra 3 eran las levaduras, mientras que en la muestra 1 en el primer día no hubo registro alguno de ningún microorganismo presente. En el día 2 tampoco hubo registro en nuestra muestra número 1, no había registro de ningún microorganismo presente. En la muestra 2 y 3 el número de organismos como levaduras y colonias aumentó en más cantidad que el día anterior. Ya eran 2 números de organismos, ya no solo era 1. En el día número 3, en la muestra 1 se presencia cómo se empezó a formar nuestro primer organismo, en este caso era un hongo, se empezaba a formar, era nuestro primer número de organismos. En la muestra 2 y 3 seguía habiendo la presencia de levaduras y colonias en más cantidad, estas estaban reproduciendo ya de manera incontable. En el día número 4, en la muestra de control, finalmente, en nuestra muestra número 1 se desarrolló nuestro hongo, ya era nuestro primer número de organismos, único, solo había 1. En la muestra 2 y 3 ya era una manera incontable, las colonias y levaduras ya eran de manera invasiva. En la gráfica se presenta un 2 como un número aproximado, porque realmente ya era una manera incontable. Se pone el 2 como un número representativo, pero ya no había una cantidad exacta, porque los organismos ya se habían reproducido de manera prolongada. En el día 5 se presenta como en la muestra 1 solo se desarrolló un organismo, nuestro hongo. En las muestras 2 y 3 la cantidad de organismos creció de manera muy invasiva que ya no se podía contar. Sin embargo, en la gráfica indica el 10 como un número aproximado a una representación escala que ya era imposible el conteo. Ya estos eran incontables nuestros organismos. La gráfica final, la gráfica semanal, en la muestra 1 se evidencia cómo a partir de los 5 días solo se observó un organismo.
un hongo en los 5 días. Pero en las muestras 2 y 3, a partir del día tercero, creció de manera invasiva el número de organismos. En la gráfica, la cantidad de organismos es una cantidad aproximada, es una cantidad representativa, porque en las muestras 2 y 3 nuestra cantidad de organismos ya era invasiva. Observaciones. Se observó que en la muestra 1, en nuestra muestra de control, presentó organismos a partir del día tercero. Esta debía estar libre de organismos. Sin embargo, en mi práctica realizada sí se generaron. Este margen de error fue ocasionado por una contaminación cruzada que se logró por no haber cerrado correctamente e inmediatamente el frasco después de haber esterilizado, ya que se esperó más de lo esperado para cerrarlo y mientras tanto ingresaron contaminantes a este. Todos los medios de cultivo cuajaron correctamente y tuvieron la consistencia necesaria, utilizando la cantidad de material mencionado en la práctica, que fue un sobre de grenetina y 2 de caldo de pollo. La diferencia que yo usé en mis observaciones es que la cantidad que yo varié fue la cantidad de la taza de agua. En la práctica indicaba que eran 3 tazas de agua, pero yo decidí ocupar un poco más. Lo primero que hice fue llenar los 3 recipientes, los llené de agua y ya después, posteriormente, para que me alcanzara o fuera suficientemente rendidor, esa cantidad las iba pasando para que me alcanzara, porque yo tuve problema al hacerlo con las 3 tazas de agua, entonces le aumenté un poco más en cantidad. Fue lo único que varió. Se comprendió correctamente la siembra de cultivos gracias a las indicaciones dadas por el docente. No hubo fallas técnicas ajenas a las condiciones necesarias. El clima fue muy óptimo para la conservación de los cultivos. La muestra 1 permaneció totalmente intacta en su área de observación. Esta no presentó ningún movimiento o accidente que hiciera que se moviera de lugar, ya que era muy importante que nuestra muestra número 1 no se cambiara de lugar ni se tocara, porque era nuestra muestra de control. Las condiciones controladas fueron adecuadas, ya que los organismos se reprodujeron a partir del primer día, como en las muestras 2 y 3, donde fue muy evidente la observación de presencia de organismos como levaduras y colonias. Se logró definir bien sus componentes para dar como resultado una buena abstracción acerca de estos organismos. Conclusión. Los medios de cultivo permiten el crecimiento y el desarrollo de diferentes microorganismos, como lo son bacterias, hongos, levaduras, moho, necesarios para el sector clínico e industrial. Son uno de los métodos más usados para el análisis de microorganismos con varios fines, como el de la observación, la multiplicación, el antibiograma, entre otros, y puede ofrecer información valiosa para estudiar la infinidad de microorganismos que existen en los medios. En nuestra práctica, al hacer la morfología, se comprendió que es de suma importancia la precisión y la concentración al contar las colonias, ya que se basa prácticamente en contar cada una de estas por el número más probable, para posteriormente describir su morfología y conocer cuántas y de qué tipo de microorganismos existen en este cultivo. La morfología bacteriana y de colonia es un trabajo que desarrolla habilidades, entre ellas la morfológica, y un desarrollo más amplio del análisis. Es de suma importancia que se realice adecuadamente y de manera higiénica el cultivo para evitar la contaminación del medio y la alteración de los resultados. De igual forma, en el proceso de esterilización hay que tener en cuenta la eficacia química de la limpieza, la calidad del agua, la naturaleza de los materiales que van a ser procesados, la temperatura y el tiempo de exposición, entre otros, ya que son tareas fundamentales para reducir los riesgos en entornos en donde se presenta una alta carga microbiana
principalmente aquellos asociados con la contaminación. Con una correcta esterilización, los objetos quedan libres de cualquier microorganismo contaminante en estado latente o activo. La desinfección permite destruir a estos microorganismos, pero no a las esporas. Por ello es necesario recurrir a la esterilización. Referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.